Hello, good evening, students. Welcome to our fifth class. Bienvenido a nuestra quinta clase del módulo número 3. Hoy tenemos el simple present and adverb of frequency, adverbio de frecuencia y el presente simple. Antes de iniciar, me gustaría que algún voluntario me diga de qué trató la clase anterior. Bueno, profe, la clase anterior volvimos a tratar de places, Places, en family members, family transportation. members, transportation, ¿qué más? En daily routine leímos un párrafo que tiene que ver con la rutina diaria. Right? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Teacher, remember Right. the other class we was. Yes. I catch you. Te escucho. We speak about hours. Hour. About hour, the time. Entonces, hoy vamos a ver el presente simple. Vamos a ver primero los adverbios de frecuencia. Right? Que se utilizan en el presente simple. Adverb of frequency. Tenemos aquí always, almost always, often, usually, sometimes, hardly ever, or rarely, never. Always means 100%. Always significa 100%. Cuando te hace algo siempre. Always. Always. For example, un ejemplo podría ser I always wake up early on Mondays. Siempre me levanto o despierto temprano los lunes. Always. La regla de los adverbios de frecuencia es utilizar primero el pronombre I, luego el adverbio y después el verbo. De último, el complemento. Por ejemplo, en esa frase que dice I always wake up early on Mondays, I es el pronombre, always el adverb of frequency, el adverbio de frecuencia, wake up, el verbo, on Mondays, the complement, el complemento. O sea que no es correcto decir I wake up always. No, I always wake up. Almost always, casi siempre. We almost always have rice for lunch. We almost always have rice for lunch. Casi siempre. ¿Qué significa esa frase? Casi siempre almorzamos con arroz o tenemos arroz de almuerzo. Almost always. Often. Often means a menudo. Often. La misma posición que los demás adverbios de frecuencia. Primero el pronombre o el sujeto. En este caso, he often goes to school by bus. Él va a menudo en autobús a la escuela. He often goes. Please, can you turn off the microphone? ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Thank you. Often. Usually means usualmente. Una pregunta podría ser, what do you usually do on weekends? What do you usually do on weekends? ¿Qué tú haces usualmente los fines de semana? Te puedo decir, on Saturday I go to the beach. On Sunday I go to the church. What do you usually do on weekends? Usually,
usualmente. Sometimes, algunas veces. Sometimes, el adverbio sometimes y usually pueden colocarse tanto al principio de la frase como después del pronombre. For example, she sometimes eats dinner with her mom. Ella algunas veces cena con su madre. Pero también yo podría decir, sometimes she eats dinner with her mom. O sea, podría decir sometimes she o she sometimes. Puede iniciar. Hardly ever significa rara vez. Es igual que rarely. Es igual que rarely. For example, I rarely work on December 24th. I rarely or I hardly ever, or they hardly ever go to bed late. Right? So here, never means nunca. Never. La pronunciación es con la B corta. Never. Peter never watches TV in the afternoon. Peter never watches TV in the afternoon. El adverbio ever significa alguna vez. Se utiliza para hacer preguntas. For example, does your sister ever travel on vacation? Does your sister ever travel on vacation? Right? So we usually put this adverb in the middle of the sentence. Dice, usualmente ponemos estos adverbios en el medio de la oración. Between the subject, entre el sujeto o el pronombre, and the verb. Vemos más ejemplo aquí. She sometimes visits me at home. She sometimes visits me at home. Ella algunas veces me visita en casa. We usually drink coffee in the morning. We usually drink coffee in the morning. Ok. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos aquí. Voy a hacer algunas frases en presente y le voy a pedir que me ayuden a colocarle el adverbio de frecuencia. Remember, primero el sujeto o el pronombre, después el adverbio, luego el verbo y de último el complemento, o sea, lo que queda de la oración. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí I, una frase que tiene I get up at a capital letter, get up late on Mondays. Tenemos que una frase, I get up late on Monday. Esa frase no tiene ningún adverbio de frecuencia. Ahí no he dicho con qué frecuencia, valga la redundancia, hacemos eso. Me levanto tarde. Vamos a suponer que eso sucede algunas veces. Sometimes. Entonces, ¿cómo yo podría transcribir esa frase utilizando sometimes? Alguien que me diga. ¿Qué es lo que debo poner? Vamos a ver. Primero se pone I, Uh-huh. luego Sometimes. Uh-huh. I sometimes. Uh-huh. Y luego, late on Mondays. exactly. O sea,
La frase quedaría entonces así. I Sometime. sometimes ¿qué sigue? Get up late on Monday. Get up, exactly, get up Late in late Mondays. on Monday. Ahí o también podría hacer esa misma frase diciendo sometimes, observen aquí, sometimes I get up late on Mondays. O sea que sometimes puede iniciar la frase, como también puede ir igual. All right? Is that clear? Seguimos con otro ejemplo. Vamos a seguir con otro ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero decir una frase con Yes, teacher. always. Always. A transcribir esta frase con always. Algo que yo hago siempre. O que hacemos siempre. Example. We take We always shower in the afternoon. in the morning. O in the morning. Vamos a suponer. Entonces, ¿cómo yo transcribo esa frase utilizando always? Dice, we take a shower in the afternoon. Significa que nos bañamos en la tarde. Estamos en la tarde, en la mañana, toda hora, pero la frase está ahí. ¿Cómo yo diría esa frase utilizando always? Te la digo. Ajá, adelante. We always take a shower in the afternoon. Exactly. We always take a shower in the afternoon. O sea, primero pongo el sujeto. Ahora bien, sometimes and usually sí pueden iniciar la oración, frase. Ahora bien, si es con el verbo to be es diferente. Vamos a ver un ejemplo con el verbo to be. Que lleva el verbo to be. Eso aplica para todos los adverbios. Voy a decir. I am early for school. I am early for school. ¿Qué significa eso? Llego temprano. Vamos a suponer que eso es siempre. Pues en este caso diría I am always early for school. Entonces aquí varía un poco. Fíjense que con los demás verbos pongo primero el adverbio, pero con el verbo to be es diferente. Hasta en eso el verbo to be es un poco diferente. O sea, primero, ¿qué sucedió aquí? Puse I, el pronombre, luego puse el verbo to be y después el adverbio y de último el complement. ¿Ok? ¿Is that clear? ¿Está claro eso? ¿Se entendió ahí? Yes, teacher. Ok, entonces tenemos otro ejemplo de adverbios. Son every Tuesday means todos los martes, every Tuesday, every week. I visit my parents every week. I go to the park every week, every weekend, every month. I pay my rent every month.
Entonces, esos se utilizan at the end of, al final de la frase. I pay my house every month. Al final, por ejemplo, aquí es lo que dice esto. I pay my rent every month. Eso se utiliza al final. Ahí tomando su captura de pantalla ahí, por este caso. All right. Entonces, eso es un adverbio de frecuencia. Son los adverbios de frecuencia. El presente, que se utilizan en el presente simple. Vamos a ver ahora un poco del simple present. Una persona, un voluntario que me ayude a leer esto que está aquí. Está bastante claro en Spanish. Dice el presente simple, se utiliza. Alguien que me ayude ahí a leer eso. El presente simple se utiliza para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y deseos permanentes. Exactamente. I mosque. I work in the London. Okay, that's very good. Exactamente. O sea, el uso del presente simple para rutina, para decir hechos generales. Example, si te dice I smoke, eso es un hábito, aunque sea un mal hábito, pero es un hábito. I work in London, permanencia, o sea que usted trabaja. London is a large city, es un hecho general, un dato para dar instrucciones, indicaciones. Walk for 200 meters. You walk for 200 meters, para dar, turn left, para dar direcciones. Go straight. Right? Entonces, aquí para utilizar el presente simple, debemos saber cómo se conjugan los verbos. Que hemos visto, le he enviado algunos videos de cómo se conjugan los verbos. Vamos a ver aquí algunas reglas generales, ya habíamos visto eso. I smoke y todo eso. ¿Qué hay que hacer para conjugar los verbos? Tomar en cuenta la tercera persona del singular, que es donde sucede la variación dependiendo cómo termine el verbo. Un ejemplo aquí es he drinks tea at breakfast. Es un ejemplo. She only eats fish. She only eats. Le agregamos ese a la mayoría de los verbos. Ya después de esta parte le voy a conjugar algunos verbos para que vean la variación. Entonces, hechos generales, hechos repetitivos, todo eso prácticamente hay lo mismo. Ok, observemos aquí la regla general de cómo conjugar los verbos. Otra persona que lea eso que está ahí, por lo menos la parte del español, que les resulte más fácil. ¿Quién me ayuda? Nota sobre la tercera persona del singular del simple presente. En la tercera persona del singular, el verbo siempre termina en o s. Exactamente. Por ejemplo, tenemos aquí el verbo want, que significa querer. He wants, él quiere. She needs, ella necesita. He gives, ella da. She thinks, ella piensa. Pero yo quiero decir yo pienso. I think. Yo quiero. I want. Tú quieres. You want. Él quiere. He wants. Ella quiere. She wants. Nosotros queremos. We want. Sin la S. Right? Yo necesito. I need. You need. He, she, it needs. Agregándole S a la mayoría de los verbos. Forma afirmativa. Luego vamos a ver más ejemplos con esto. Eso por lo general. Si vamos a hacer preguntas, utilizamos do para la mayoría de los pronombres y does para los pronombres de la tercera persona, que son he, she, it. Right? Una pregunta utilizando do, pregunta cerrada sería, do you have a big family? Do you speak English? Do they live here? Right? Si quiero hacer la pregunta con la tercera persona, digo, does he want strawberry?
Si lo voy a negar, digo he does not o he doesn't. He doesn't want. Se puede contraer diciendo doesn't. It does not. Para negar con el pronombre I, utilizo don't. ¿Ok? Cuando el verbo termina en Y, ¿qué sucede? Cambia la Y por IES. Example, en la tercera persona, obviamente, parte afirmativa. Estamos hablando. Fly, flies. Cry, cries. Podríamos decir, he flies, él vuela. She cries. Algunas excepciones aquí son como el verbo play, plays o pray, que significa predicar. Verbos que añaden es son aquellos que terminan ss, x, sh, ch, lo que terminan en esa. ss, x, ch y sh. Example, he passes, él pasa. She catches, ella atrapa o agarra. He fixes, arregla. It pushes. All right. Más ejemplo aquí tenemos con el verbo go, que se agrega es. He goes to school every morning. Ahora yo quiero decir, yo voy a la escuela en la mañana. I go. Tú vas. You go. Ellos van. They go. Nosotros. We go. Pero si es he o she, goes. También puedo decir, the bus goes to school every day. It misses. Right? Esa es la primera parte de esta clase. Más ejemplo aquí de conjugación. She enjoys playing the piano. Con los verbos, con el verbo speak, hablar, yo digo I, you, we, they speak. I speak, but he, she, it speaks. Si voy a negar, digo I do not o don't, que por lo general se dice don't, se escribe de forma más corta. All right? Vamos a ver ahora conjugación de un verbo cualquiera. Vamos a utilizar el verbo walk. To walk. El verbo to walk significa, ¿qué significa to walk? Caminar. Caminar. ¿Ok? Vamos a poner aquí el verbo watch. Watch. El verbo do or to do. Okay, please, can you turn off the microphone? Apagar el micrófono, por favor. Escucha un feedback. Thank you so much. Ok, entonces, como siempre, para conjugar un verbo en inglés, se debe colocar primero. ¿Qué se coloca primero? El pronombre. El pronombre. O los pronombres. I. Entonces, aquí el to indica que el verbo está en infinitivo. Yo hice un video de eso y se lo envié el otro día. Lo voy a repetir otra vez. El to significa que está en infinitivo. Cuando un verbo está en infinitivo, termina en español. Ar, ir. To walk means caminar o pasear. Watch. Aquí lo puedo omitir si quiero, porque ya sabemos que estamos trabajando con verbos. Significa ver, vigilar, observar. Watch. Do, hacer. Fix. Entonces tenemos aquí to walk, to watch, to do, fix o to fix. Significa arreglar. Quiero conjugar esos verbos. Sencillo.
primero coloco el pronombre o el sujeto. En este caso vamos a colocar los pronombres personales. I, quiero decir yo camino. ¿Cómo diría? I walk. I walk. Yo camino. I walk. Quiero decir tú caminas. You walk. Tú caminas. I walk. Ella, él o ella camina. He He or she. ¿Qué agrego ahí? Walks. walks con S. Walks con S. Yeah. Exactamente. Walks. Puedo agregar el pronombre it también, que caminan los animales y caminan también, pero ya ustedes saben que pertenece a ese caso. Quiero decir, nosotros caminamos. We walk. Walk. Ustedes, o si quiero repetir el you, que se refiere al plural, lo puedo hacer, o puedo omitirlo. En este caso lo vamos a omitir. They walk. Walk. They walk. Ahí está el verbo walk, to walk conjugado. No es una frase, es una conjugación. También si me refiero a persona, aplica igual. Por ejemplo, si yo me refiero a aquí, que yo diga Peter walks Walks. too fast. Por ejemplo, Peter walks too fast. Pedro camina Camina rápido. rápido. Too, falta una O. Too fast. Too fast. Muy rápido. O very fast. Ahora, si quiero decir que yo camino rápido, I walk too fast. We walk every morning. Una frase sería así. We walk every morning. We walk every morning. Right? Eso es con el verbo walk. Ahora bien, el verbo watch, aquí es diferente. El verbo watch es un verbo que termina en CH y dice la regla a la tercera persona que cuando vayamos a conjugar un verbo que termine en CH, agregamos ES. esa es la tercera persona. Forma afirmativa, estamos hablando, ¿verdad? Entonces, para yo conjugarlo, puedo decir I watch TV. Vamos a hacer ya una frase. I watch TV in the evening. In the evening. I watch TV in the evening. Veo televisión en la noche, en la tarde-noche. Si quiero decir que nosotros, solamente cambio el pronombre. Digo, we watch TV in the evening. They watch TV in the evening. Ahora bien, quiero referirme a he o a she. Digo, watches TV in the evening. Cargamos ES. All right. Igual con el verbo to do. Significa hacer. To do se utiliza para formular preguntas cerradas, pero también es un verbo. Puede decir to do the homework, to do the housework. Quiero conjugar el verbo to do o hacer una frase con to do. Yo puedo decir we do the homework at night. We do the homework at night. ¿Qué significa eso? Hacemos la tarea La tarea en la noche. en la noche. Ahora bien, quiero decir que María hace la tarea en la noche. Mary, ¿cómo diría? Do o does?
Does. Does. does the homework at night. Ahí varió. Mary does, porque Mary represent she, representa el pronombre she. Yo podría decir, she does the homework at night. Ahora quiero decir que ellos, they do. Suponer otro ejemplo con they do housework every day or every Sundays and so on. We do housework every Sundays. Hacemos quehaceres domésticos todos los domingos. Right? We do. Si quiero decir que es él, he does. Entonces hay que aprenderse la regla de la conjugación de los verbos a la tercera persona mayormente, que es donde está la variación. Parte afirmativa. Right? Vamos a let's make a summary. Let's make a summary. Vamos a hacer un pequeño. Si quiero ver con el verbo fix, sería igual. I fix. Igual. I fix. My You car. fix. I fix my car. Si quiero decir, por ejemplo, My bike. él arregla su carro, ¿cómo diría? She fixes his car. Fixes He his fixes Car. his car. Entonces, tenemos que ir a cómo formular frase con el simple present. Pero si le quiero agregar a esa frase que están ahí, por ejemplo, a esta que está aquí, yo quiero decir, we do housework every Sunday. Yo quiero decir que eso que nunca hacemos. ¿Dónde pongo el nunca? Aquí. We Never. never. We never do housework every Sunday. Sunday. O on Sunday. Podría cambiar aquí. On Sunday. Jamás calidad. On Sunday. Aquí si quiero decir que dice Mary does the homework at night. Así que vamos a suponer que yo quiero decir que eso sucede siempre. Entonces, ¿dónde pondría siempre? Aquí. Mary always, sí. Mary always does the homework at night. At night. Y así de sencillo, ya estamos conjugando los verbos en simple present. Entonces, today we have spoken, hoy hemos hablado de qué hemos hablado al principio. Adverb of frequency. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Always. Always, Never. Sometimes. never, Hardly ever. hardly ever, Never. never, Rarely. rarely. Ok, ¿qué más? ¿Qué Usually. debemos tomar en cuenta para conjugar los verbos? ¿Cuáles son los pronombres más difíciles, que varían? ¿Cuáles son esos? Los de la tercera persona. Lo de la tercera persona. ¿Cuáles son esos? He, she, it. it. Very good, Ramona. Very good. He, she, it. Eso es parte afirmativa. Estamos hablando. ¿Ok? Y su equivalente con el pronombre. Tú sabes que la función de los pronombres personales no es más que sustituir a un nombre o sustantivo. Si yo digo Juan, digo John and his wife. ¿Qué pronombre sustituye John and his wife? There. Hey, exactly. Entonces, si voy a decir que John, vamos a decir que Juan y su esposa trabajan juntos. Entonces,
debo colocarle la conjugación correspondiente al pronombre they. Example, They. John and his wife work together. Together. Es lo mismo que decir they work together. Right? ¿Qué sucede cuando un verbo termina en CH, en CH y SH? ¿Qué agregamos a la tercera persona? ES. ES. Excelente. Right. For example, tenemos este verbo, tenemos watch, pero también tenemos wash, que significa lavar. Quiero decir, por ejemplo, ella lava el carro, él lava el carro. He washes his car. Sorry, car. He washes his car. Washes. La pronunciación es un poquito más cerrada que watch. Wash. Right? Entonces agregamos es. ¿Qué sucede cuando un verbo, en resumen ya que estamos, cuando un verbo termina en Y? Por ejemplo, cry, a la tercera persona. IES. ES. For Yes. example, he, she cries a lot. Yeah. He, she cries a lot. Much. Ella llora mucho. Llora mucho. O él llora mucho. Vamos a suponer que eso sucede siempre. Como yo diría, él siempre llora en la mañana. He always He always in the morning. Cries in the morning. Exactly, sería así. He always, siempre colocando, he always cries cry in the morning. in the morning. He always cry, but here, he always cries in the morning. Siempre llora en la mañana. Si quiero decir, nunca llora en la mañana, ¿cómo diría eso? He never cries in the morning. He never cries in the morning. Esa es la posición. El adverbio se utilizan para hablar en simple present. Right? In the next class, en la próxima clase, vamos a seguir trabajando con el simple present. Esta vez enfocado cómo hacer preguntas y cómo hacer una frase en forma negativa. Negative and yes, no question. Eso es para la próxima clase. Así que sigan trabajando, vean el material. Les voy a enviar el video para los que no pudieron estar en la clase, puedan verlo y hacer su resumen. All right. Any question? ¿Alguna pregunta? No, that's clear. Oh, that's clear. And on Sunday, we are going to continue with this. Right? So that's all for now. See you next class. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye, teacher.